Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Somos alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de la carrera de Nutrición Clínica y mi equipo está conformado por Guillermo García, Vivian Obando. Miguel Guaquichí y su servidor Daniel Vega. El día de hoy vamos a dar a conocer el tema de la intervención del nutriólogo clínico en la enfermedad de la osteoporosis. Vamos a comenzar con el objetivo, el cual consiste en identificar las necesidades generales de nutrición en personas que padecen osteoporosis y comprender la importancia que tiene la alimentación en la prevención y el tratamiento de esta enfermedad. Para ello hemos estudiado e investigado en fuentes verosímiles nacionales e internacionales acerca del sistema óseo, su fisiología y cómo se ve modificado en el padecimiento de la osteoporosis. Para que este tema se pueda percibir de manera tangible, es importante recordar algunas funciones y definiciones del tema a abordar. Como recordatorio anatómico, tenemos que el tejido óseo está formado por hueso compacto y hueso trabecular. El hueso compacto provee una cobertura densa alrededor de todos los huesos que proporciona soporte para la red trabéculas interna. Y al mismo tiempo contiene la médula ósea. Ultraestructural y microscópicamente hablando, el tejido óseo está formado por un 80% de mineral y solo un 20% de materia orgánica. La relación entre los componentes orgánicos e inorgánicos es extremadamente estrecha y bien organizada, para proveer un soporte mecánico óptimo empleando una masa mínima, tanto a nivel microscópico como ultraestructural. Los componentes inorgánicos son principalmente cristales cálcicos de hidroxiapatita y fosfato de calcio. El arreglo especial de materiales orgánicos e inorgánicos le confiere al tejido óseo sus propiedades mecánicas características para la resistencia a la comprensión, a la flexión y a la torsión. Este diseño perfecto de la ultraestructura, con alineamiento de cristales y fibras colágenas, le confiere una máxima resistencia mecánica. La función más importante del esqueleto es sostener la totalidad del cuerpo y darle forma. Hace posible la locomoción al brindar al organismo material duro y consistente que sostiene los tejidos blandos contra la fuerza de gravedad y donde se insertan los músculos que le permiten erguirse del suelo y moverse sobre su superficie. También protege los órganos internos como son el cerebro, pulmones, corazón de los traumatismos del exterior. El sistema óseo es una estructura compuesta por los 206 huesos del esqueleto humano, así como los cartílagos, ligamentos y tendones que permiten la unión a la musculatura o a otros huesos. El sistema óseo, junto al muscular y el articular, constituye el aparato locomotor del cuerpo humano, es decir, aquel que permite el movimiento preciso y coordinado. Como continuidad del recordatorio anatómico es importante recordar que es un hueso largo. Los huesos más importantes para el movimiento corporal son los huesos largos de las extremidades. Uno de ellos serían, unos ejemplos serían el húmero, cúbito, radio, tibia y peroné. Sirven como sistema de palancas y como brazos rígidos que actúan sobre los músculos del esqueleto para producir los principales movimientos del cuerpo. Un tejido esponjoso consta de una trama de delicadas astillas óseas denominadas espículas que tienen forma de bastones o espinas y trabéculas que son unas pequeñas placas delgadas. Aunque está calcificado y es duro, se le llama así por su aspecto parecido a una esponja. De igual manera, para entender de manera microscópica la composición de los huesos, es importante definir a las células óseas. Esas son 4. La primera son células de cobertura, la segunda son células de osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Las células de cobertura las encontramos en las superficies óseas en las que no se tiene lugar a procesos dinámicos de formación y de resorción. Están cubiertas por una capa de células de cobertura también llamadas lymph cells. Estas células son aplanadas e inactivas y se encuentran sobre un delgado lecho de la matriz no mineralizada. Los osteoblastos son células responsables de la formación ósea, es decir, la síntesis de la matriz ósea orgánica extracelular, que luego será mineralizada. La paratormona, la prostaglandina son uno de los factores que promueven la proliferación y diferenciación de esta célula. Los osteoclastos son células que disuelven el hueso, se hallan en la superficie ósea y se desarrollan de la médula ósea y dan lugar a los glóbulos sanguíneos. Los osteocitos son antiguos osteoblastos atrapados en la matriz. Se forman cuando el tejido mineralizado se envuelve o rodea completamente al osteoblasto. Y por último, las células osteogénicas, o también llamadas osteoprogenitoras,
dan lugar a la mayoría de los otros tipos de células óseas y se multiplican de manera continua. De igual manera, es importante recordar algunos conceptos o palabras que se van a estar mencionando durante esta exposición. La hidroxiapatita es un mineral y un material biológico formado por un fosfato de calcio cristalino. La osteopenia es el término usado para definir una densidad ósea anormal que no llega a ser tan baja como la experimentada con la osteoporosis. Definición. Según las fuentes más actuales, se puede definir la osteoporosis como hueso poroso junto a la alteración de la arquitectura de los huesos y la reducción de la masa ósea. Puede ocurrir por un desequilibrio de los nutrientes disponibles o por cambios hormonales. La osteoporosis es una enfermedad multifactorial del esqueleto en la cual la resistencia ósea se reduce lo suficiente para que ocurran fracturas, traumatismos menores. Generalmente la osteoporosis exhibe reducida masa ósea, como varios trastornos microestructurales de la arquitectura ósea. Se define como una enfermedad en la cual hay un incremento en la fragilidad del hueso y susceptibilidad al riesgo de fractura, debido a un detrimento en la densidad mineral ósea. La primera definición de osteoporosis se la adjudica a Fuller-Arberg, quien se refirió a ella como poco hueso en el hueso. Las definiciones ya presentadas posiblemente requieran actualizaciones. Por las siguientes razones, la osteoporosis parece que es más un síndrome que una enfermedad, ya que es el resultado de múltiples causas y se manifiesta de diferentes formas. Es decir, que la osteoporosis podría considerarse como el producto de múltiples factores, ya sean genéticos, físicos, hormonales, metabólicos, nutricionales y tóxicos, que actúan solos en cambio en combinación. Las principales funciones del sistema esquelético son brindar soporte, protección, dar forma al cuerpo y la hematopoiesis. Como todo en el cuerpo humano requiere de un equilibrio y una homeostasis para un correcto funcionamiento, el sistema esquelético no es la excepción. Es por eso que abarcaremos el tema de equilibrio de minerales y la homeostasis. Debido a que el hueso es sometido a una continua remodelación de la retención y formación ósea, es requerido también un suministro adecuado de alimentos. La matriz ósea está compuesta por calcio, fósforo, proteína y minerales de principal importancia, incluyendo el magnesio. La función de cada uno de los siguientes son: el calcio funciona principal componente mineral de la masa ósea, se encuentra en los huesos en forma de hidroxiapatita. El fósforo es esencial para el hueso, pero mucho fósforo en combinación con una baja ingesta de calcio puede llevar a la reducción de la biodisponibilidad de calcio y de la potencial pérdida ósea. También la insuficiencia del fósforo puede llevar a la reducción de la mineralización y la resorción ósea. El magnesio también es importante para la formación de la hidroxiapatita, ya que es pura y podría mejorar la fuerza ósea a través de su rol en la cristalización. También regula el transporte de calcio intestinal activo. En la formación del hueso se requiere que haya un control endocrino donde participan diferentes factores. Por ejemplo, la hormona paratiroidea, que la función principal es que va a realizar una acción estimuladora de resorción ósea. Esto va a ser producido por la glándula paratiroidea. En la calcitonina también se va a producir por glándulas tiroideas, cuya función es inhibir la resorción ósea, ya que aumenta la absorción intestinal de calcio y fósforo. Y la insulina, este péptido, aunque no lo crean, toma un papel importante, ya que está involucrado prioritariamente en el metabolismo de hidratos de carbono. Si no posee efectos sobre la resorción ósea, estimula considerablemente la síntesis de matriz ósea y cartílago. Esto va a hacer que se convierta en uno de los principales responsables de crecimiento y de la mineralización ósea. El siguiente son los esteroides sexuales, sí, aunque no lo crean. Tanto los estrógenos como los andrógenos tienen importancia en la maduración ósea. Actúan de forma indirecta, ya que los estrógenos
van a inhibir la síntesis de las interleucinas y estas proteínas sirven como mensajeros celulares de la cual van a actuar para disminuir la resorción ósea. Es por eso que estas hormonas se consideran fundamentales para la prevención de la pérdida ósea. También es importante el colágeno, ya que contiene el 90% de la matriz del hueso. Este va a proveer propiedades mecánicas y va a servir de estructura para que los cristales que forman la matriz se formen en un orden correcto. Este va a proveer un sitio para retener las proteínas no colágenas, que son las que van a iniciar y van a regular el proceso de mineralización. Para la osteocalcina van a ser proteínas sintetizadas por osteoblastos, aunque no exclusivas de estas células. Tienen alta afinidad a los cristales de hidroxiapatita. Tiene un papel importante en la regulación de la longitud de los cristales óseos. El impacto de la osteoporosis en los últimos años ha tomado gran relevancia, puesto que las cifras cada vez son más grandes. El impacto de la osteoporosis en los últimos años ha tomado gran relevancia, puesto que las cifras cada vez se vuelven más alarmantes. Aquí les compartimos un comparativo acerca de este padecimiento alrededor del mundo. Este porcentaje es de adultos en poblaciones de Estados Unidos mayores de 50 años con osteoporosis. Tomamos como referencias personas hispanas, afroamericanos y caucásicos. De un cuarto por ciento de la población, tomando en cuenta como referencia el 25%, el 2.5% de hombres presentan osteoporosis cuando tienen alrededor de los 50 años. En mujeres, la cifra es un poco más alarmante, ya que sube e incrementa a un 10%. Eso es hablando únicamente en hispanos. En afroamericanos, la cifra es casi parecida en hombres y mujeres. Los hombres presentan un 7% de osteoporosis y las mujeres presentan un 5%. Y ya para concluir esta tabla, los caucásicos, los hombres presentan un porcentaje del 7.5% y las mujeres presentan una cifra de 20%. Evidentemente, las personas caucásicas, en las mujeres, tienden muchísimo más a presentar osteoporosis. Realmente se debe a factores más que nada genéticos. Más adelante vamos a explicar a detalle cómo es que se presenta este padecimiento en diferentes personas de acuerdo a su genética. La clasificación de la osteoporosis varía de acuerdo a su autor. Como primera clasificación y de acuerdo a la Secretaría de la Salud, existen dos. Tipo 1. Ocurre en mujeres posmenopáusicas, afectadas a mujeres después de haber perdido la función ovárica. En la fase rápida de pérdida de hueso, en los primeros 5 a 10 años después de la menopausia. En hombres, por causa de una deficiencia de testosterona que causa una pérdida ósea relacionada al déficit de la función gonadal. En estos casos, las fracturas más frecuentes son las vertebrales y del radio. En la osteoporosis tipo 2 se asocia con el envejecimiento y es predominante en personas de 60 a 70 años. Con el aumento de la edad se genera una declinación de los osteoblastos que además disminuyen su actividad sin aumentar la actividad de los osteoclastos. La segunda clasificación, según el Manual de Enfermedades Reumáticas de la Sociedad Española de Reumatología, se clasifica en primaria y secundaria. Osteoporosis primaria o idiopática, que se le da juvenil o adulto. La segunda clasificación, según el Manual de Enfermedades Reumáticas de la Sociedad Española de Reumatología, se clasifica en primaria y secundaria. Osteoporosis primaria o idiopática, juvenil, adultos, que son esos a los que más se les da. Osteoporosis secundaria, que es por digestiva. Esta clasificación se podría definir por la mala absorción de los nutrientes, el síndrome endocrino como el hipertiroidismo, las nefropatías y las genéticas, que es el síndrome de Turner. Las personas con este síndrome tienen deformaciones en los riñones y también presentan problemas
de desarrollo de los huesos, aumentando el riesgo de una curvatura anormal en la columna vertebral. Corren más riesgo de que los huesos se vuelvan débiles y frágiles. Otra serían las hemopáticas, que eso es por mielina y leucemia. Fármacos, corticoides y parinas. La etiología acerca de la enfermedad. La masa ósea se adquiere principalmente durante periodos de crecimiento, adquiriendo una densidad ósea máxima entre los 18 y los 30 años aproximadamente. Después, la masa ósea permanece estable hasta cerca de los 40 o 50 años, y en el caso de las mujeres, hasta después de la menopausia, y alrededor de los 60 años en los hombres. La formación de la masa ósea máxima junto con una pérdida ósea es importante, ya que conducen a una baja densidad. Los principales factores que influyen sobre el diseño y el remodelado óseo son el diseño y el rediseño. Estos están dirigidos por muchos factores diferentes durante la vida, entre los cuales el uso mecánico y las hormonas aparecen como los más importantes, por así decirlo. Las cargas mecánicas que va a consistir en estudios con osteoblastos, los cuales van a demostrar un aumento en su actividad durante la estimulación eléctrica o física. En cultivos celulares se demostró que la actividad de los osteoclastos también depende de las influencias físicas. En cualquier incremento de la actividad física durante la niñez o vida adulta contrarresta la pérdida de masa y aumenta la resistencia ósea. Varias investigaciones han demostrado que una actividad física más intensa en mujeres antes de la menopausia mejora la masa ósea que alrededor de la menopausia o después de ella. Va a reducir la pérdida del hueso y va a existir una estrecha conexión entre la masa ósea, el volumen, la fuerza muscular y la aptitud física. También las hormonas sexuales, volviendo a lo anterior, se ha dicho que en estudios recientes se ha demostrado que los osteoclastos tienen receptores estrogénicos. Inmediatamente después de la menopausia se produce un aumento de la pérdida de la masa ósea. En los factores de riesgo, la osteoporosis es una enfermedad que no presenta síntomas en la mayoría de los casos. La Secretaría de Salud nos da a conocer los siguientes factores de riesgo. Uno de ellos es el tabaquismo, el uso de corticoides por más de 3 meses, la baja ingesta de calcio, el consumo de alcohol, la baja de peso, el déficit estrogénico antes de los 45 años, las alteraciones visuales, la demencia, las caídas recientes, esos golpes que nos damos seguido, la baja actividad física. Sabemos que si no hacemos ejercicio, pues va a afectar después, ¿no? La historia de fracturas, como lo mencionaba, de golpes que tengamos, la historia de fracturas osteoporáticas en un familiar de primer grado. Y según el Manual de las Enfermedades Reumáticas de la Sociedad Española de Reumatología, nos proporciona que otros factores de riesgo son los factores modificables y los no modificables. En los factores no modificables hablamos de genética. Se estima que los factores hereditarios son responsables del 46 al 67% de la variabilidad en la densidad masa ósea, y se sabe que son múltiples los genes que participan en la obtención de la masa ósea máxima. Otro factor es la edad y el sexo. El sexo de género, no el otro sexo. El déficit de estrógeno secundario a la menopausia y la disminución en la absorción intestinal de calcio van a afectar importantemente a que se dé la enfermedad. Además, numerosas funciones disminuyen de forma natural con la edad y pueden contribuir a un mayor riesgo de fracturas, tal vez como la pérdida de la visión, el equilibrio y el tono muscular. La masa ósea es mayor en hombres que en mujeres y su evolución también es diferente. El hombre, después del pico de masa ósea, va a sufrir una pérdida progresiva, experimentando un descenso marcado a partir de los 70 años.
Otro factor importante es la raza. No todas las razas tienen la misma masa ósea. La raza blanca tiene menos masa ósea que la negra, pero más que la asiática. Esto quiere decir que los que tienen menor masa ósea son los asiáticos, luego los blancos y luego los de raza negra mayor de masa ósea. Otro factor son las enfermedades. Como lo mencionamos anteriormente, la mala absorción ósea induce a problemas como insuficiencia renal, endocrinopatías y enfermedades inmunes que pueden repercutir negativamente en el hueso, no solamente por sí mismas, sino por los tratamientos aplicados para su control clínico. En este sentido, los corticoides merecen una mención especial, pues se hizo durante más de 2 o 3 meses, va a favorecer la pérdida de masa ósea y origina un equilibrio negativo de calcio debido a la disminución en su absorción intestinal, aumentando su secreción urinaria, aumentando la resorción de la orina y disminuyendo la formación del hueso. Otro factor importante son las hormonas sexuales. Los estrógenos y los andrógenos son importantes en la maduración del esqueleto del individuo cuando está en crecimiento y en la prevención de la pérdida de la masa ósea. Las hormonas sexuales van a ser un factor importante porque los estrógenos y los andrógenos son importantes en la maduración del esqueleto en un individuo en crecimiento y en la prevención de la pérdida de la masa ósea. En general, todas las causas de insuficiencia gonadal inducen a una pérdida importante del hueso y pueden asociarse a un incremento del riesgo de fractura. Como factores modificables acerca de la osteoporosis, también es importante mencionar el hábito de fumar. El fumar disminuye la masa ósea ya que ejerce un efecto tóxico directo sobre las células óseas y en la mujer incrementa el catabolismo de estrógenos, lo cual se asocia a una menopausia precoz. El alcohol conduce a una significativa destrucción, hepatopatía, y una disminución de las actividades de los osteoclastos y de igual forma disminuye la absorción intestinal de calcio, como la frecuencia de caídas y de fracturas. El hipogonadismo y trastornos menstruales de la mujer son algunas de las consecuencias que conlleva de igual forma el consumo del alcohol. La cafeína, en una ingesta abundante de cafeína se asocia con un aumento en la excreción urinaria de calcio y disminución en su absorción intestinal. Fisiopatología. El hueso es un tejido que está en constante formación y destrucción a lo largo de la vida. Este proceso se conoce como remodelado óseo y se lleva a cabo por medio de la unidad de la remodelación ósea, que consiste en un conjunto de células encargadas de destruir pequeñas porciones del hueso, que son posteriormente sustituidas por el hueso. Todos los factores predisponen de distinta manera. La aparición de osteoporosis y su presencia, por lo tanto, permite identificar a los pacientes con mayor riesgo de padecerla. La presencia de fracturas es el elemento clínico más importante para orientar el diagnóstico de osteoporosis. Para que la presencia de las fracturas tenga valor en el diagnóstico, es importante conocer perfectamente las condiciones de los miembros, especialmente las del cuello, que del fémur son de fácil diagnóstico, como también la definición exacta del momento en el que ocurren. Cuando se consta de una fractura vertebral sin traumatismo significativo que la justifique, el diagnóstico de osteoporosis debe considerarse prioritariamente. Esto se debe a las alteraciones de la microarquitectura. Densitometría ósea. La medición de densidad ósea puede ser usada para establecer o confirmar el diagnóstico de osteoporosis y predecir el riesgo futuro de fracturas. A menor densidad mineral ósea, mayor riesgo de fractura. La medición de densidad mineral ósea se puede dar o se puede efectuar en cualquier sitio, pero el cuello del fémur es el sitio que predispone mejor el riesgo de fractura de cadera. El de otros sitios esqueléticos. De tal manera, las recomendaciones están en la medición de la densidad del cuello del fémur. La densidad mineral ósea predice el riesgo de fracturas. Las indicaciones de la densitometría ósea son mujeres que tienen mayor de 65 años, mujeres posmenopáusicas con o mayor factor de riesgo
mujeres posmenopáusicas que hayan presentado alguna fractura. Algunos de los medicamentos para el tratamiento de la osteoporosis son el dihidronato. Este se va a administrar por vía oral y es eficaz en la prevención de fracturas vertebrales en la mayoría de los casos en mujeres osteoporóticas. Otro medicamento importante es el alendronato. Este va a tener un efecto positivo sobre la densidad masa ósea lumbar y femoral, ya que va a disminuir de forma significativa el riesgo de sufrir fracturas vertebrales y no vertebrales. De cómo interviene el nutrólogo clínico en la osteoporosis. Durante los últimos 20 a 25 años, la incidencia de fracturas por osteoporosis ha ido en aumento notablemente. Ese incremento es mayor que el que existe en la población de ancianos. La tasa de aumento es más producida en hombres que en mujeres. Estos datos sugieren que se debe considerar otros factores diferentes al estado hormonal, a la edad, para poder comprender la declinación de la resistencia ósea, por lo que se le ha enfocado a esto directamente a los cambios de estilo de vida. La nutrición es el factor modificable más importante para el desarrollo y mantenimiento de la masa ósea, así como la prevención y el tratamiento de la osteoporosis. Aproximadamente el 80-90% del contenido mineral del hueso es calcio y fósforo. Otros componentes de la dieta como proteínas, magnesio, zinc, cobre, hierro y flúor y también vitaminas como la D, A, C y K son muy necesarios para un metabolismo óseo normal. Conocer la interacción entre los diferentes factores nutricionales, ambientales, estilo de vida y herencia ayuda a entender la complejidad del desarrollo de la osteoporosis y por consiguiente las fracturas. La nutrición y salud ósea es en la infancia y en la adolescencia, donde tiene una repercusión durante la vida adulta. Durante la infancia y la adolescencia se produce el incremento del organismo con la formación de hueso a partir del cartílago de crecimiento. La cantidad de hueso formado, que alcanza un máximo pico de masa ósea alrededor de los 20 años, depende de varios factores y entre ellos destacan los factores nutricionales. La pubertad, por ejemplo, es el periodo en el que más aumenta la densidad ósea en ambos sexos. Por ello es muy conveniente que para adquirir el mayor pico de masa ósea posible se mantenga un estado nutricional muy adecuado. El depósito de calcio acontece durante la infancia, pero es en la pubertad donde se produce la mayor formación de hueso y cuando se alcanza el pico de masa ósea. En las adolescentes se ha observado un depósito máximo de calcio en el hueso en etapas muy cercanas a la menarquía, siendo en este momento 5 veces superior el depósito en la edad adulta y posteriormente va disminuyendo de forma gradual. La dieta materna, por ejemplo, el tabaco y la actividad física, también parece modular la adquisición de contenido mineral del hueso durante la etapa intrauterina. Para que el hueso crezca y se mineralice adecuadamente, es muy necesario una alimentación que aporte la energía suficiente. Además, es muy conveniente un aporte equilibrado de proteínas que aumenten la síntesis de hormonas y factores de crecimiento. Esos factores de crecimiento se ven implicados principalmente en los músculos y en los huesos. La vitamina C y la K, y por supuesto la vitamina D, se relacionan con la formación de la masa ósea, por lo que se sugiere que durante la infancia y la adolescencia la dieta debe ser rica en frutas y verduras que contengan esas vitaminas y que los niños y adolescentes deben recibir una adecuada exposición solar. Las buenas fuentes dietéticas de nutrimentos clave para la salud ósea. En los alimentos tenemos lo que es la leche, el yogur, el queso, peces pequeños y enlatados con espinas comestibles, entre otros. Su primera aportación es el calcio, en el que un valor diario son aproximadamente 1000 miligramos. También los granos enteros y cereales, frutos secos, vegetales de hojas verdes oscuros, pescados como son los atunes, merluzas, abadejos, también el chocolate negro y el cacao. Esta su principal fuente es el magnesio, que aporta aproximadamente 400 miligramos. La papa asada, el camote, pasta de tomate, salsa de tomate, habas maduras, yogur, leche, calabaza de invierno, jugo de naranja. Su aporte es el potasio y lo que aportan es aproximadamente 3500 miligramos. Algunos pescados grasos, la leche fortificada y el yogur, cereales fortificados como es el consumo en el desayuno,
aportan lo que es la vitamina D, aproximadamente con 10 microgramos. Las verduras de hoja de verde oscuros para ensaladas, vegetales crucíferos, así como los aceites vegetales, aportan lo que es la vitamina K en 80 microgramos. El valor diario es la ingesta sugerida para cada una de las dietas de 2000 kilocalorías.